Sí, yo llego a Bogotá con ganas de ir para la feria de Cali, que iba casi, pues todos los años, estaba recién en la feria de Cali y uno estudiaba y trabajaba pues buscando la llegada allá. Pero yo llego a Bogotá donde mi padre, que reside aquí en Bogotá en la carrera 1014. Y entonces me comenta que estaba en mira la fundación de un barrio, pero que ese barrio no iba a ser por ahora legalizado, sino que iba a ser un barrio de toma de tierra. Como yo había visto y conocí en Venezuela, sobre todo en Caracas, el 23 de enero que hizo el gobierno de... ¿Cómo era? Rojas Pinilla, ya era, ¿quién era? ¿Cómo era el dictador que hubo? Pero me acuerdo. ¿Trujillo también? No, Trujillo es en Santo Domingo. Y tan conocido y es... tan conocido que, porque él era de Cúcuta casi, que más colombiano que venezolano. El gobierno de Olga Larrazábal y el otro era Pérez Jiménez. De Pérez Jiménez, que la gente en un medio de necesidad se metió a un sector de la ciudad, a unos terrenos, y los invadieron. Entonces el gobierno de Pérez Jiménez se vio obligado a hacer unos apartamentos que se llamaron el 23 de enero, y a la gente que estuvo allí invadida la llevaron a esos bloques, que eso era como decir, esos bloques son parecidos aquí a Antonio Nariño, de 8 o 10 pisos, y le dieron solución al problema, porque querían abrir, que es la avenida principal de Caracas, la avenida de los Próceres. Bueno, entonces yo le dije, papá, en Caracas hubo esto y esto. Entonces me dijo, usted no, si no se llega a ir para la feria, se queda acompañándome y vamos y conocemos, y ese está cerca de aquí y nosotros vamos casi todos los domingos a ver el terreno. Y sí, así lo hice. Yo vine y miré con otros amigos, compañeros de él, y me gustó. Dijo, uy, pero eso está muy plano y en el pleno centro, ¿no? Porque nosotros vivíamos ahí cerquita también al Palacio de Nariño, al Palacio, digamos al Capitolio, a Plaza de Bolívar. Bueno, de lo que sé de la organización es que la zona 7 del Partido Comunista de Bogotá, de ese tiempo, había gente de todas partes que en su militancia conocían el caso de Cali. El caso de Cali es que Julio Rincón, concejal también de izquierda del partido, había ayudado a hacer algunas tomas de terreno y les había ido bien. A él sí lo perseguían y estuvo preso y todo, pero la gente se quedaba en su tierra, en su pedazo que lograba adquirir por el intermedio de la lucha, de la necesidad de la gente. Perdónenme, ellos no saben que estamos grabando y ya no nos... Entonces cuando alguno de estos compañeros de esta zona 7 de partido dicen que por qué no ponen en práctica los conocimientos que traían de Cali. Entonces hacen en una reunión, se ponen de acuerdo y inician el conocimiento de algunos terrenos, la mira de algunos terrenos.
y alguien les dice que atrás de la Ortúa, de Hospital San Juan de Dios, hay un terreno baldío y muy bueno, muy plano, y que está cerca de los servicios, porque estos terrenos tienen que tener cerca los servicios, los servicios. Entonces vienen y lo miran, hacen un estudio, miran tal vez en esa época con algunas amistades de planeación o del gobierno, el terreno a quién pertenece. Y en eso miran que primero era de Clara Sierra, la hacienda de la Flor. Otra, Tres Esquinas, una hacienda Tres Esquinas. Y otros que eso pertenecía a la Universidad Nacional. Entonces miraron que si es por cualquiera de las tres partes, no había ningún sector privado que fuera el dueño, que eran terrenos más bien ejidos de la nación, porque ya no le aparecían escrituras propietario. Y nombran, alguien es muy amigo de Hernando Garavito Muñoz, abogado, muy conocido en Bogotá en la época, porque fue compañero de Jorge Eliezer Gaitán, y entonces se hablan con el doctor Hernando Garavito Muñoz, y él ayuda al estudio del terreno, a la forma jurídica, para al ir tomando el terreno, no vaya a presentarse pues desalojos. Y es como así un domingo hacen la primera posesión de una familia muy numerosa, con 11 hijos. Rosa Buenaventura, de extracción pues popular, como les digo, muchos hijos, pero fabricante de calzados, se trabajaba en la zapatería, ya que era de aquí de Las Cruces, donde fue famoso también ese barrio en esa época por los fabricantes de calzado. Entonces se toman fotos, no hay fuerza pública, no hay policía, no hay nada, y entonces se mira de que cada sábado o domingo, sobre todo los domingos, ir trayendo ya familias, ir reuniendo familias y crear una organización. Se crea una organización que se llamó Central Nacional Provivienda, sin personería jurídica, solo el nombre. Se reúnen en uno de los salones de una casa sindical en Las Cruces, y ahí van mirando, acordando qué familias tienen la capacidad para comprar algunos materiales para ir entrando, dejarlos y el domingo en ayuda de otros compañeros hacer rápido pues el rancho. Y se mira que estos casetas, que se llamaban en ese tiempo, quedaran pegados a la pared de la Ortúa, para que no los observara todavía la gente y las autoridades, no fueran a ser desalojados entre semana. Entonces se va cogiendo y va cogiendo fuerza, y eso fue rápido, que se toma todo el costado de espaldas de la Ortúa. Luego va creciendo y fue rápido que ya se va estudiando cómo tomarse parte del centro del terreno. Ese terreno llegaba hasta el río Fucha, hasta Ciudad Jardín. Divididos hoy barrio Ciudad Berna, Ciudad Caracas y Ciudad Jardín. El río Fucha, que se llamaba en ese tiempo. Bueno. Y es así que empieza a crecer en el centro, y a crecer, cuando ya empiezan las autoridades a notar que hay algo raro, que ahí empiezan a aparecer ranchos y ranchos y ranchos. Entonces vienen a visitar a la gente. Entonces la gente dice que es desalojada, porque era cierto, venía desalojada de la violencia en Colombia.
en diferentes departamentos, más que todo el Tolima, mismo Cundinamarca. Entonces de esas regiones y otras de Bogotá, de Bogotá y de otros departamentos debido a que no les arrendaban con niños, ya no se arrendaba con niños. Entonces la gente va organizándose, la organización va creciendo y va tomando más posesión, y es como cuando se aprovecha la avenida de Charles de Gaulle en el año 63, y se hacen 2 manzanas. Luego la de John F. Kennedy, que seguido que llegan, vienen a Bogotá, acuartelan la policía, la fuerza pública, y entonces se hacen 2 o 3 manzanas. ¿En qué momento construye usted su caseta? En el año, nosotros llegamos aquí tal vez diría yo que en el año 60, de noviembre, diciembre del año 60, pero la fuerza del barrio viene cogiendo, nosotros la construimos en el año 61, a enero, por ahí en enero, febrero del año 61. Yo me quedo y logro, como trabajaba, ya había conseguido trabajo en Bogotá, entonces en Cartón de Colombia iba y pedía cartones y traían una zorra. Entonces no solamente me sirvieron a mí, sino que eso le servía a la gente para ir, resguardar por dentro los ranchos, ¿no? Sí. Y hago un rancho grande y bonito, y con mi padre, que tenía la plata, hicimos un rancho pues grande, de una mediagua que llamaban, yo no sé cómo era, pero de todas maneras grande y bien bonito. Y entonces a la gente le gustaba venir a verlo, pero yo le decía a la gente que que trataran de mejorar la modo de vivir, porque había gente que llegaba y hacía cualquier cosa ahí de plásticos, venían los vendavales y el invierno y les volaba los papeles, las cosas, los cartones. Había gente muy mal económicamente. Otra, hay que decirlo, que aquí tocó enseñarle a ser organizada y que velara por su modo de vivir. Enseñarla a que primero está uno vivir, saber vivir y tratar de vivir mejor, lo mejor que se pueda, para que los hijos tuvieran un mejor porvenir. Entonces le da a la gente, compraba tela asfáltica, esterilla, y iba encerrando más el rancho, haciendo la cocina, entre otras cosas, por fuera, porque dentro el humo que cocinaban con leña era peligroso, porque no había otro medio y no habían servicios, todavía no habían los servicios. La obtención de servicios se obtuvo a través de la organización del barrio, o sea, se pensó para todo el barrio en el momento en el que comienzan a... Sí, la necesidad ya la había. Primero, el agua. Entonces el padre Sotelo de la iglesia San Antonio nos regalaba a nosotros el agua y dejó una pila por el colegio, por la iglesia, la parte de abajo, que la gente del barrio fuera y de ahí recolectara, trayera agua. Entonces era un asunto público que tenía que atravesar la Caracas, y muchos niños tuvieron problemas en accidentes por el tráfico, porque había que atravesar la Caracas. Pero entonces ya la gente del barrio Sevilla y otros barrios, barrio Nariño, viendo la necesidad y la gente que pedía y se hacían amistades, les regalaban el agua. Pero nosotros también nos valimos de pedirles a las autoridades agua ya en el crecimiento del barrio, agua que venía en tanques y regalaban, tanques de agua. Sí. Es decir, ya esto crea ya un hecho. El barrio va creciendo ya con manzanas. Ya estaba demarcado, al principio fueron los mismos compañeros del barrio, que se demarcaba con una cabulla y con los pies a veces, 8 metros de frente por 18 de fondo. Y esto crea otra necesidad, que es que teníamos que buscar quién nos colaborara, y fue cuando estudiantes de la Universidad Nacional
por intermedio de algunas amistades, se hacen presentes y entonces nos ayudan a demarcar mejor el barrio, como debe de ser, para después no tener problemas con los barrios adyacentes, las avenidas, ¿sí? Como debiera de ser, porque al principio nosotros no miramos esa necesidad. Ya después tocó correr algunos lotes, algunos casetas para ubicarnos bien dentro del barrio Sevilla, que era el que nos traía la guía, mostraba la guía de las calles y carreras, sobre todo de las calles, porque en ese momento las carreras pegaban con la Ortúa y con el otro costado sur era despoblado, era todo lo que era el río Fucha, eso estaba hasta Ciudad Jardín, no había construcción, no existía barrio. Esto tuvo... Es decir, si el barrio Policarpa y la gente se hubieran llegado, hubiera habido más ligereza en muchas gentes y hubiera venido, el barrio de hoy estaría hasta la Ciudad Jardín, porque se prestaba, además el río Fucha, nosotros lo habíamos visto ya como una salida, primero porque el agua era limpia y segundo porque de ahí se sacó mucho material para construir aquí piedra china y tierra, arena esa mixto que llaman sí, arena para hacer bases, ¿no? Sí, muy buena. Pero la Central Nacional siguió siempre controlando la llegada de familias. Sí, claro. Y la decisión era, además de económica, de quien pudiese traer materiales para construir casetas, ¿qué otros criterios se usaban para decidir qué familias podían construir? No, aquí sí, en eso se había primero que se comprobara en la declaración de renta que no tenía propiedad, que era lo único que había en ese tiempo, que le obligaban a uno que la declaración no tenía propiedad en ninguna parte para poder. Segundo, que fuera una familia organizada, padre, el papá, la mamá y sus hijos, y ojalá abundantes hijos, que pasaran de 5, no gente sin hijos ni nada, no, parejas sin hijos no, con hijos, que era una de las prioridades de esta necesidad de la lucha por la vivienda. Y gente sana, correcta, trabajadora, que de ahí que aquí este barrio la mayor parte de invasores en esa época fueron zapateros, fabricantes de calzado y pequeños artesanos. Entonces, dentro de ellos se sacaba también muchas ideas porque era gente con mediano estudio también, pero que tenían una pequeña capacidad, ¿no? Pequeña capacidad ya de estudio. Porque otra sí que vino ya, gente que vino sacados de la violencia, que yo recuerde que nos tocó que hacer una, y no nocturna, diurna, reunir a la gente que no sabía leer y escribir, y muchas señoras ya de edad, padres de familia, que no sabían leer ni escribir, y aquí se les enseñó. Algunos de nosotros fuimos voluntarios profesores, y es cuando se crea ya la necesidad de la primera aula de escuela aquí, dentro de una caseta que llamábamos, que después se le cambia el nombre por Casa Cultural, y termina como escuela no solamente de los viejos, sino de los niños, para los años lectivos. Ya con el tiempo nos pedimos a la Secretaría de Educación que interviniera y nos mandaran profesores, y se les cedió algunas cosas, algunas aulas de escuela que habíamos hecho con el esfuerzo, con materiales dados por los habitantes ya del barrio, fueron cediendo. Entonces cuando se crea la primera escuela Policarpa con la Secretaría de Educación. Fue impresionante. Habían brechas, porque aquí hubo técnica para hacer esto. Allá, aquí y aquí. Es decir, para que se viera como todo, y en el centro no había forma, porque si nos hacemos todo en un solo lado, pues había sido un solo grupito, sino que se hacían las manzanas ya planificado
dónde se iban a hacer. Además nosotros tuvimos una suerte. Había un colector de aguas negras que dividía el barrio por este lado, un caño, y eso despegaba a la pared de la Ortúa. Y otro de aguas negras, que es el colector grandísimo que viene de Las Cruces, de por allá arriba de un barrio, no sé, por allá. Entonces pasaba. Entonces nosotros fuimos canalizando el aguas negras, buscando meter eso por el olor, por todas estas infecciones y todo, a esa, porque lo teníamos dentro del barrio. Cuando vienen los estudiantes de la Universidad Nacional, que la avenida de ellos es esa, porque es que aquí llega María Arango fue reina de la Universidad Nacional. Estudiantes con Álvaro Marroquín, era el marido de ella. Álvaro Marroquín es el nieto de Marroquín y Góngora, que nos vende en 1903 el Canal de Panamá, presidente de Colombia. Él era nieto de Marroquín, de una familia de extracción burguesa, pero de mentalidad proletaria, de ideas proletarias. María Arango Fonnegra y Álvaro Marroquín. Yo no recuerdo el segundo apellido, pero entonces ellos cuando se vienen, ellos fueron luchadores y perseguidos como estudiantes, pero ellos tuvieron la fortuna por la plata de la familia de estudiantes pues hacer los másteres en Europa. Y uno que hizo Álvaro Marroquín tenía que ver con los niños, con la niñez. Entonces aquí jugó un papel tremendísimo en eso, en el trato, en la forma, en cómo ser uno como responsable, como padre, todas estas cosas que necesita la familia. Entonces él dictaba esas charlas y nos enseñó a todos a saber uno comportarse y ser responsable. Entonces, como padre de familia. Entonces ellos como le digo yo, las conexiones que ellos tenían eran muy grandes. Aquí visitantes del barrio en la época que venía Fernando González Pacheco, era muy amigo de María Arango. Y aquí junto a mi casa, que nosotros le cedimos un medio lote, hicieron una casa ayudada por uno de los Echavarría, dueños de Coltejer de Medellín, y le hacen una chimenea. Entonces ahí se reunía la JAI de la izquierda en Colombia. Ahí vino Camilo Torres. Ahí estuvo, es decir, ahí hubo gente que uno no se imaginaba. Inclusive hubo gente de que estando en el gobierno venían a ver qué pasaba aquí en el Policarpa, querían conocerlo. Y como eran amigos de ella, entonces venían. Eso eran como a veces entraban los carros, pero ese barro que había tan tremendo, en el pasto pues se patinaba, entonces tocaba uno que la gente saliera y lo sacara. Bueno, no hay que lo sacaban alzado tanta gente, pero hubo gente inclusive de países, ¿no? La afinidad de ellos, ellos iban a muchas conferencias internacionales, entonces venían estudiantes, gente que uno se la presentaban y uno quedaba y sobre todo en este campo de la lucha de la vivienda, venían, es que no recuerdo los nombres como se dicen en las invasiones del Brasil, favelas de la Argentina y de otros países. Aquí hubo gente inclusive que venía y era tanto el querer estar que se quedaban en los ranchos viviendo, porque había un rancho de solidaridad se había hecho una casa, un rancho, con unas camitas ahí, para la gente que viniera poderla alojar, ¿sí? Para que pasaran los días que les tocara estar aquí. Mucha solidaridad. Este barrio, aquí aprendimos a saber qué es la solidaridad, qué es el compañerismo, qué es ayudarle a los demás en la práctica, no en la idea, sino servir.
Y si uno tenía una toalla y ya la necesitaban, uno sacaba su toallita y la llevaba para que los compañeros que vinieran pues se secaran la cara y tuvieran un aguamanil, una cosita de esas para poner en un platoncito para que se bañaran la cara, porque en ese tiempo pues no había, entonces nos tocaba que servirnos unos a otros. Aquí viene... La relación con la policía, ¿cómo fue desde el principio hasta el famoso Viernes Sangriento? No, la relación con la policía era ganárnosla, tratarla bien. Y en ese tiempo la policía que venía, muy buena. No eran... Claro, ellos tenían que estar contando todos los ranchos, todos los días, porque hubo un error, fue enumerar nosotros mismos los ranchos. Entonces decían, hay tantos ranchos, no pueden haber más. Entonces, para poder hacer otra caseta de otra familia, teníamos que decir que era una cocina. E inventar el cuento. Y a veces llegaban, a veces sí las trataban de tumbarlas, pero hubo más amistad, más comprensión, porque la gente trataba de ganársela y porque ellos más bien sabían de gentes que estaban pobres, que necesitaban, que estaban en las mismas necesidades, y nos la traían y las conseguíamos, les conseguíamos un lote también y las posesionábamos. ¿Y entonces qué fue lo que pasó ese viernes? No, ya ahí es un caso distinto. Ya antes nos habían hecho a nosotros nos habían tratado de hacer varias ¿cómo se le dice? Desalojos. En el año, por ahí en el 64 hubo un desalojo total. Pero entonces estábamos preparados porque contábamos con la solidaridad de la CSTC, las organizaciones sindicales, con toda una cantidad de gentes y organizaciones populares. Entonces cuando se presentaban estos desalojos, todo mundo ese día era, si era un lunes o cualquier día, para el Policarpa. Entonces esto se llenaba. Entonces se contaba con una solidaridad, aparte de boletines informativos a la prensa hablada y escrita, a líderes políticos, populares también, es decir, para que se presentaran, llegaran, estuviesen en ese momento y unificar la protesta, ¿no?, con la gente del barrio. Entonces los desalojados nunca le surtieron efecto por ese lado. Lo del Viernes Santo Sangriento del 8 de abril es que se fracasa una invasión en febrero del Country Sur, una toma de tierra. También pues nexo de la gente del Policarpa, que ya había crecido la necesidad de la vivienda y había un lote muy bueno, unos terrenos allá baldíos, perdiendo tiempo, de engorde. Y el error fue que la gente empezó a llegar a las 2, 3, 4 de la tarde, en zorras, en camiones, en carros así, y entonces la gente de los lados, ya teniendo el conocimiento del Policarpa, a las 6 de la tarde ya había el desalojo total, la desbandada, eran más de 1000 familias. Entonces la policía echó eso en los camiones y para quitarse el problema de encima los trajo al Policarpa. Y le decían a la gente, mire, aquí es donde le ayudan a la gente que no tiene vivienda. Quédense ahí. Y nos trajeron como 300 familias. Entonces ya esas 300 familias en esa casa cultural que yo les decía, dándole solidaridad, que es aquí donde está hoy en día el Colegio Jaime Pardo. ¿Qué hicimos? Hacer una olla común, tener la gente, pero ya la necesidad iba creciendo, la necesidad de creciendo, entonces se acordó varias fechas que fracasaron, algunas fechas que fracasaron, de toma de tierra dentro del barrio, en terrenos que había, canchas de fútbol. Entonces ya no las canchas de fútbol, sino la necesidad primaba sobre la necesidad de la vivienda. Entonces las canchas de Codesur que eran abajo sobre la parte occidental, invadirlas, tomarlas.
Pero cada vez que íbamos a hacer eso, ya está la fuerza pública, ya había alguien, había dado información. Entonces la única manera era, se hizo un estudio y de ahí sale que dos personas dos personas se acordaron la hora. Entonces acordaron el Viernes Santo Sangriento, faltando 20 o 15 minutos para las 12. Y fue Pedro Salas y Mario Peggy, hoy concejal, ¿no? Que ya se retiró, pero ya se retiró, este año se retira, está en enero, se termina su... Entonces ellos se acuerdan y entonces ya estaban las casetas que ustedes decía ahora, ya hechas, ya se hicieron las casetas hechas dentro del barrio, hicimos. Entonces no era sino alzarlas, cada quien cogía de los lados, muy livianas en Paroy, de la asfáltica, y posesionarlas. Y la familia que iba al lado. Y fue como se tomaron, eso fue en 5 minutos, en 7 minutos estaba ya la cancha de fútbol de arriba y las canchas de abajo. Y un sector desde donde está Salucó. Entonces la invasión faltando, es decir, a las 12 del día ya estaba todo listo. Es cuando empieza a llegar la fuerza pública, a la 1 de la tarde. Ya empieza la movilización de camiones, de motos, de carros blindados, de todo. Todos los medios, caballería, ya habían abierto la 10ª. Entonces a ellos les quedaba más fácil meter toda la fuerza pública sobre la 10ª invade. Primero empiezan a llegar y empieza la guerra psicológica. Si no se desalojan, detenidos, golpeados, todo lo que se podía presentar. Pero la gente no pensó en ese momento, sino en su necesidad de defender su predio, su familia, que es donde hoy está la Casa Cultural Grande, ¿no? Esa cancha de fútbol, era la cancha de fútbol del barrio, donde se jugaba y donde se hicieron los campeonatos más en el centro de Bogotá, pues. Ahí venían buses rojos y amarillos, ahí vino fábricas de calzado y de muebles. Es decir, eso fue un campeonato, ahí se duramos haciendo los mejores campeonatos de sector, diría yo, ¿no? De ahí salen los Juegos del Olaya, el hexagonal del Olaya, de aquí de este sector. Bueno, entonces ya la fuerza pública empieza a llegar. Y yo diría que por ahí faltando 15 minutos para las 3, a las 2:30, empieza la pelea, la represión. Ellos a meterle candela, lo primero que hicieron fue, ellos mismos trajeron la forma de meterle candela a los ranchos. Al meterle candela a los ranchos la gente empieza a correr, a desalojar. Entonces ya la gente no podía pelear, sino defenderse, sino sacar lo que más podía. Pero nosotros logramos contrarrestar. La gente ya de viejas del barrio y la gente que había ya de solidaridad del barrio, mucha gente, tratamos de apagar. Pero ya entra una pelea muy fuerte. Sí. La policía dando bolilla, ya vienen los gases y ya viene la caballería. Entonces ya se había preparado también para la caballería unas antorchas que cada vez que se sacaban a los caballos, botaban era al policía que estaba, al jinete. Entonces eso no les surtió efecto. La mayoría de los... cuando se metieron, la mayoría quedaron en el piso y no volvieron a entrar, la caballería la retira. Aquí ensayaron los escudos. Fue cuando se trajo la Policía Nacional esos escudos de plástico. Aquí fueron estrenados en esta batalla, en el problema. Y luego que la gente del barrio al principio estaba mirando el sermón de las 7 palabras, empieza a salir por la radio de que en el barrio Policarpa en este momento están asaltando, están matando, están atropellando los habitantes invasores. Entonces la gente en lugar de se salió a jugar en las iglesias
y la gente se vino hacia acá. Entonces esto fue rodeado por mucha gente. Unas que intervinieron, pues entrando a pelear con la fuerza pública para que se retirara, porque ya estaban un pelotón de la policía militar del ejército en la Ortúa para entrar. Pero la gente que llegó prestó solidaridad y no dejó entrar el ejército. Lo retuvo allí. Ahí hubo mucho herido. Y una vez ahí mismo para la Ortúa también, porque ahí hubo mucho herido. La 10ª era impresionante por lo que estaba recién pavimentada, arreglada, y entonces eso había mucho herido, mucha heridos, mucho golpeado, gente por un lado y por el otro. Entonces la fuerza pública le dan una orden de retiro, ¿sí? Porque ya había también más de 100 heridos en el barrio, ¿no? Me queda uno ver la cocordacia, ¿no? Si lo recuerda uno y lo vive. Pues tenía unos alientos no para pelear. En medio de semejante, porque ellos tenían toda la ventaja, ¿no? Mucho herido, mujeres, niños. No teníamos la capacidad de enfermera, porque aquí se había hecho un curso ya también pensando en todo esto, en que hicieran los primeros auxilios. Pero era difícil y no podíamos después sacarlos a la Ortúa, porque el herido que se sacaba a la Ortúa era detenido. Sin embargo, algunos grupos de estudiantes que traían enfermeras de ahí, no solamente de la Nacional, de otras universidades, les trajeron balas a la gente, ¿no? En las nalgas. Es decir, había, tal vez ellos, no sé si por qué le apuntaban, y era con el fusil ese M1 de Gras de San Cristóbal. Entonces atravesaron muchas por las nalgas, no sé por qué tal vez apuntaban paradas, entonces los tiros pasaban por el medio de las dos nalgas, ¿no? Tal vez no querían matarlas, ¿no? Sino herirlas, ¿no? Pero hubo más de 10 compañeras heridas en esa forma. Otros compañeros sí que perdieron la vista, tiro en las vistas, no sé, los brazos, los muertos, Luis Alberto Vega, otros que después quedaron lisiados, y una niña que muere en el barrio Sevilla, que vino a una protesta porque muere, tal vez salió a mirar esto, y se hace en el segundo piso, en una cosa de esa, como se llama, la azotea ahí en eso, y el tiro llega parecido y muere en el pechito de ella, en el corazón. Una bala, ya casi sin nada, pero alcanzó a entrar, penetrar y quedarle ahí, semejante tiro, y muere. Entonces eso, decir, la gente, más que no, por más que no quisiera, se salía a las calles a protestar, ¿no? Quiere decir que los barrios, eso fue tremendo. Eso no cabía la gente. Aquí, otra suerte que tuvimos es que a las 3:30, 4 de la tarde cae un aguacero impresionante. Entonces esto está impregnado de gases. La gente uno era con los ojos reventados por las gases. En ese tiempo pues muy poca agua, sin embargo agua que se usaba mucho, ¿cómo era? Que se llama, untarse el pañuelo de vinagre. Pero uno en el momento se lo echaba en el bolsillo y se le olvidaba. Uno corriendo y defendiéndose de tanta de eso,
que atacan por aquí, que tocan, porque nosotros no queríamos era que nos cogieran la casa cultural. Porque hasta ahí llegó la policía, pero eso nosotros habíamos hecho hoyos y sembrados de unos alambres que ellos no se daban cuenta y cuando venían los pegaba para atrás. Y le habíamos puesto corriente. Y usamos cable de las estas, ¿cómo se llama? De las ruedas de caucho que tiene un alambre durísimo. Y no teníamos plata, sino entonces con eso, esos alambres que tiene por dentro las llantas, los amarrábamos y al lado había un hueco. Así que, ¿sí? Aquí se hizo letrinas. Pero entonces destapamos algunas letrinas y otros huecos y entonces la policía llega y ¡pam! Entonces ellos duraban ahí sacando el tipo que se iba y eso tenía como 2 metros y hay unos que quedaban en el excremento. Entonces policía que caía y policía que las tenían que sacar como fuera untado de mierda. Es decir, ellos decían, por aquí no se metan que aquí hay trampas. Entonces ellos empezaron a caer en esas trampas y entonces ellos no entraban. Aquí la Caja Cultural no la dejamos que nos la tomaran. Porque si se toma la Casa Cultural se toma en el barrio, ¿no? Porque ahí teníamos la oficina y de todas maneras un equipo sonido donde se estaba hablando. No, eso hubo mucha. Las antorchas, aquí se aprendió a hacer las molotov. Que esas son muy bravas, ¿no? Y al policía que coge también eso, la gasolina jugó un papel tremendo. Hubo señoras que a la policía que veían le echaban eso y le metían un fósforo y entonces se incendiaban y corra. Entonces alcanzaron a hacer cosas así, ¿no? Entonces la policía vio que la pelea, porque policías trajeron toda la que pudieron y sufrieron también las consecuencias, pero también había mucha gente del barrio que gritaba por todos lados. Nosotros las comisiones que habían que eran de los primeros auxilios de mujeres, era recoger los heridos para no dejarlos en las calles, ¿no? Porque eso presentaba más fácil para que los fueran a llevar, los detenían, ¿no? Arrastra los cogían y los llevaban. Sin embargo, cogieron. Ellos se alcanzaron a llevar un camionado, fue que lo quitamos. La gente los dejaron descuidados en la 10ª y cuando estaban ahí, ya habían llevado uno para la distrital. Y otro que teníamos ahí para llevarse gente, con gente herida y todos lo logramos que la gente llegara y repelara la cosa y que se bajaran todos y los recuperamos. De eso hay una película. De esta toma, Santiago García, que es de la Casa de la Candelaria, grupo de teatro, toman unos franceses, esto lo filman, esto se sabía que iba a suceder. Esto se hizo, es decir, antes de toda esta toma, se sabía lo que podía pasar, entonces venían los camarógrafos. Pero ellos no hallaban si dejar las cámaras aquí o llevárselas. Y amigos de María Arango, casi todos de teatro, Entonces estos franceses vinieron y preciso venían, y como supieron una cosa, se quedaron. Y ellos alcanzan a filmar casi la mayoría de la toma de la tierra, las casetas, y de eso se hace un reportaje de 15 minutos. Esa película fue perseguida porque donde se presentaba se daban cuenta de lo que había pasado en el barrio, entonces pues era un reproche al gobierno, que ellos eran los que han venido porque a nosotros quienes estuvimos detenidos nos metieron a Sonada. Fui uno de los que nos tocó pagar cárcel y nos decían que era Sonada, y la Sonada no era. Sonada es cuando uno va a un batallón, a un CAI, alguna cosa, a tomárselo. Nosotros no, nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, defender la familia. Entonces nosotros no teníamos, sin embargo duramos más de 6 meses en la Modelo y salimos para diciembre, ¿no? De los que llevamos de aquí, quienes quedamos solo queda vivos Mario Pegui y yo, el resto los asesinaron. Y actualmente el barrio en sí conserva la memoria de toda esa solidaridad. O sea, actualmente el barrio Policarpa, ¿qué? No, hoy en día esto como todo
dice, ¿cómo se dice? Evoluciona. Todo ha evolucionado. Todo lo estático ahí queda, muere, pero el barrio ha tenido cambios. ¿Por qué? Porque aquí en el barrio llegó un momento en que a la gente le ofrecían muy buena plata por la mejora. Bien con un fin político, con un fin de abandonar y que la gente vieja del barrio se fuera. Y muchos vendieron, pensando que ahí estaba la solución económica. Otros, por alguna necesidad, le tocó abandonar, vender y irse. Otras familias fueron, o sea, mueren los padres y ya quedan los hijos, pero unos se van y otros se quedan, pero no, hoy el barrio no tiene eso que debía de ser. Queda aparte, pero no queda esa vitalidad, ni esa fuerza, ni esa solidaridad, ni esa organización tan tremenda que hubo. Ya la mayoría de toda esa cantidad de compañeros, pues yo que llegué joven y ya estoy viejo, ya estoy que saco la maleta, ya muy difícil. Mi padre murió, dígame, ya tiene 20 años, más de 20 años de muerto. Es decir, la gente que tenía experiencias en la lucha, más que todo sindical, ¿no? No una lucha de esto de tierra ni de nada, pero sí en la lucha desaparecen, mueren. Luis Carlos Morales, que tiene el nombre de la Casa Cultural, conocedor de Cali, de Julio Rincón. Es que son muchos los nombres de gente que entregaron su vida aquí en esta lucha, ¿no? Vladimir Escobar, lo asesinan aquí mismo en el barrio, mandaron un grupo de asesinos, de sicarios y lo asesinan, llegando a la casa. Otros también perseguidos políticamente, les toca ahuyentarse del barrio. Es decir, al barrio le dan no lo dejan descansar y después, como hubo con la Unión Patriótica, que aquí del barrio cae mucha gente, ¿cómo se le dice eso? Una sangría, ¿no? Así hubo contra el barrio. Yo he sido 4 veces preso político torturado, perseguido. Antes estoy aquí, para callarle uno la boca, ¿no? Le castigan a uno a mí un hijo hace poco me lo mataron. Me lo asesinaron, me lo volvieron nada. Salió por ahí con las ideas mías y me lo persiguieron hasta que me lo asesinaron. Y hoy yo le puse el nombre Álvaro Lenin. Y eso ahí mismo. Eso Lenin, ese es el... Y claro, las cosas, pues, nadie se imaginó, uno no se imaginaba que las cosas iban a cambiar tan rápido, ¿no? Que iba a haber todo eso. Una hija, la que está en Nueva York, porque le tocó irse también porque ya me le iban a... Entonces me dijeron, a usted primero le matamos a su familia y después le tocó el turno. Pero bueno, yo no he cambiado, yo sigo lo mismo, yo sigo en mi lucha. Yo soy de Encuentros Ciudadanos de la localidad. Y yo lo que veo contra la corrupción, contra las cosas que ve uno que no son correctas, justas, uno levanta la mano, ¿no? Levanta por lo menos la voz de protesta. No está de acuerdo. Y a la gente le gusta y gozo de un prestigio y de una amistad de la gente y de diferentes sectores políticos, ¿no? Por la honradez y por la sinceridad y por que uno ha conservado toda la vida, yo he conservado toda la vida eso. Y que yo estaba más metido en el deporte que en la política.
Para mí la política es parte, lógico. Si yo hubiera sido político ya no existía, yo he sido más parte del deporte. Yo he sacado del barrio equipos, yo tuve en el año, desde inicios del barrio, equipos de fútbol femenino. Tuve casadas y solteras. El 8 de abril, el Policarpa, y yo voy a jugar a partidos preliminares. Cuando jugaba decían las reservas del Santa Fe, los jugadores de Santa Fe, el Dorado, de la Girardot y a otras partes, me llamaban y entonces yo llevaba el equipo de fútbol femenino. Entonces jugamos de preliminar. Abogado, muy conocido en Bogotá en la época, porque fue compañero de Jorge Eliezer Gaitán. Y entonces se hablan con el doctor Hernando Garavito Muñoz y él ayuda al estudio del terreno, a la forma jurídica para al ir tomando el terreno no vaya a presentarse pues desalojos. Y es como así un domingo hacen la primera posesión de una familia muy numerosa, con 11 hijos. Rosa Buenaventura, de extracción pues popular, como les digo, muchos hijos, pero fabricante de calzados, se trabajaba en la zapatería, ya que era de aquí de Las Cruces, donde fue famoso también ese barrio en esa época por los fabricantes de calzado. Entonces se toman fotos, no hay fuerza pública, no hay policía, no hay nada, y entonces se mira de que cada sábado o domingo, sobre todo los domingos, ir trayendo ya familias, ir reuniendo familias y crear una organización. Se crea una organización que se llamó Central Nacional Pro Vivienda. Y me gustó. Dijo, uy, pero eso está muy plano y en pleno centro. ¿No? Porque nosotros vivíamos allá cerquita también al Palacio de Nariño. Al Palacio, digamos al Capitolio, a Plaza de Bolívar. Bueno, de lo que sé de la organización es que la zona 7 del Partido Comunista de Bogotá, de ese tiempo, había gente de todas partes que en su militancia conocían el caso de Cali. El caso de Cali es que Julio Rincón, concejal también de izquierda del partido, había ayudado a hacer algunas tomas de terreno y les había ido bien. A él sí lo perseguían y estuvo preso y todo, pero la gente se quedaba en su tierra, en su pedazo que lograba adquirir por el intermedio de la lucha, de la necesidad de la gente. Perdónenme, ellos no saben que estamos grabando y ya no nos... Entonces cuando alguno de estos compañeros de esta zona 7 de partido dicen que por qué no ponen en práctica los conocimientos que traían de Cali. Sí, yo llego a Bogotá con ganas de ir para la feria de Cali, que iba casi, pues todos los años, estaba recién en la feria de Cali, y uno estudiaba y trabajaba pues buscando la llegada allá. Pero yo llego a Bogotá donde mi padre, que reside aquí en Bogotá en la carrera 1014. Y entonces me comenta que estaba en mira la fundación de un barrio, pero que ese barrio no iba a ser por ahora legalizado, sino que iba a ser un barrio de toma de tierra.
como yo había visto y conocí en Venezuela, sobre todo en Caracas, el 23 de enero que hizo el gobierno de... ¿Cómo era? Rojas Pinilla, ya era, ¿quién era? ¿Cómo era el dictador que hubo? Pero me acuerdo. ¿Trujillo también? No, Trujillo es en Santo Domingo. Y tan conocido y es. Entonces hacen en una reunión, se ponen de acuerdo y inician el conocimiento de algunos terrenos, la mira de algunos terrenos. Y alguien les dice que atrás de la Ortúa, de Hospital San Juan de Dios, hay un terreno baldío y muy bueno, muy plano, y que está cerca de los servicios, porque estos terrenos tienen que tener cerca los servicios. Entonces vienen y lo miran, hacen un estudio, miran tal vez en esa época con algunas amistades de planeación o del gobierno, el terreno a quién pertenece. Y en eso miran que primero era de Clara Sierra, la hacienda de La Flor. Otra, Tres Esquinas, una hacienda Tres Esquinas. Y otros que eso pertenecía a la Universidad Nacional. Entonces miraron que si es por cualquiera de las tres partes, no había ningún sector privado que fuera el dueño, que eran terrenos más bien ejidos de la nación, porque ya no le aparecían escrituras propietario. Y nombran, alguien es muy amigo de Hernando Garavito Muñoz, tan conocido porque él era de Cúcuta casi, que más colombiano que venezolano. El gobierno de Olga Larrazábal, y el otro era Pérez Jiménez. De Pérez Jiménez, que la gente en un medio de necesidad se metió a un sector de la ciudad, a unos terrenos, y los invadieron. Entonces el gobierno de Pérez Jiménez se vio obligado a hacer unos apartamentos que se llamaron el 23 de enero, y a la gente que estuvo allí invadida la llevaron a esos bloques, que eso era como decir, esos bloques son parecidos a aquí a Antonio Nariño, de 8 o 10 pisos. Y le dieron solución al problema, porque querían abrir, que es la avenida principal de Caracas, la avenida de los Próceres. Bueno, entonces yo le dije, papá, en Caracas hubo esto y esto. Entonces me dijo, usted no, si no se llega a ir para la feria, se queda acompañándome y vamos y conocemos, y ese está cerca de aquí, y nosotros vamos casi todos los domingos a ver el terreno. Y sí, así lo hice. Yo vine y miré con otros amigos, compañeros de él,